Hay muchos inversionistas que buscan de nuestro canal 120, 130 mil dólares. Ahí, ¿cuál sería tu consejo? Busca un departamento con estas características o mejor aguántate y buscamos una casa en su momento. ¿Tú qué les recomendarías? Exacto. La gente dice, quiero la playa, quiero estar cerca de la playa. Maki no está allá y es un producto que está totalmente vendido. Exacto. ¿Cuál crees que sea la ventaja de esta zona donde Es está que Maki? fíjate que no es tanto la zona, sino Tulum. ¿Hacia dónde va Tulum? ¿Cuáles son las mejores zonas para invertir en Tulum? ¿Sigue siendo un buen momento para invertir en Tulum? Me imagino que estas preguntas te han surgido antes de poder voltear a ver el destino turístico, uno de los más importantes en el mundo, que es Tulum. Y por eso el día de hoy tenemos un video bastante interesante con un personaje muy importante que en este momento lo van a conocer. Pero antes de eso quiero darte la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a platicar exactamente de las preguntas que al principio hice. Y estamos con Andrés, que a ver si lo dije bien, es desarrollador inmobiliario de los más importantes en Tulum y CEO de Inmex Capital. ¿Es correcto? Correcto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Platicábamos que el hecho de estar este día con Andrés es que él nos platique, antes de toda esta parte de Tulum, ¿por qué decidiste? Tú no eres de acá, No. al principio. ¿Por qué llegaste a Tulum? ¿Qué te trajo a Tulum? Y yo creo que ese tipo de conocimiento que tú tienes le puede llamar la atención tanto a inversionistas, a desarrolladores, en conocer el destino. Claro. Bueno, muchas gracias primero por invitarme aquí al podcast. Y nosotros, yo soy de Monterrey. ¿Ok? Empezamos a construir en Monterrey desde el 2014. Ah, ok, Justo cuando nos graduamos. Sí. Y o sea, saliendo de la escuela. Saliendo, empezamos a construir. Ok. Pensábamos que íbamos a hacer una alberca, algo así, hablándole a conocidos. Claro. Y el primer proyecto fue una plaza comercial. Wow. Entonces nos fue chingón y ahí agarramos vuelo. Sí. Y llegamos a un punto en el que queríamos desarrollar en Monterrey. Pero imagínate que en Monterrey, una colonia que se llama Cumbres Elite Premier, Ok. compramos terrenos Sí. para construir casas. Sí. Pero imagínate que en ese proyecto, nada más en ese fraccionamiento, había 70 casas en venta. Ok. De las cuales muchas las habían construido hace 2 años. Ok. Con precios de construcción de materiales de hace 2 años. Entonces tú tienes el precio de mercado de aquí de 70 casas. Tú vas a construir una casa con precios nuevos de materiales y vas a ser la número 72 en vender. Sí, O sea, si alguien va a buscar ya hay una casa, lista. eres el 72. Claro. Pero estos güeyes con unos precios más bajos, construyeron hace 2 años, entonces el margen era prácticamente súper bajo. Ok. Entonces dijimos, no, pues no es negocio. Entonces, Pero hay pregunta nada más. ¿Sería la zona, por ejemplo, en Monterrey, que no es, cómo decirlo, ya no es negocio estar construyendo en Monterrey? ¿O a qué piensas? pues era ese nicho, fíjate. Ok. Son casas de 3.5 o 4 millones de pesos. Ok. Que era lo que estábamos enfocados nosotros. Ah, ya. Ok. Y pues sí, vimos que, oye, pues no es negocio ser la número 72 y olvídate de vender en preventa, porque Claro, las 70 están construidas. Están listas para que las compres y el día siguiente llegas a usarlas. Ok. Entonces dijimos, no, pues por ahí no va. Ok. Pero bueno, ya vimos que Monterrey no era el punto para desarrollar. Pues vamos a ver, vamos a buscar donde más conviene desarrollar. Ok. Y dio la casualidad que un amigo de mi socio construyó el proyecto de Central Park de los amigos en La Veleta. Ah, y ese ya que tendrá como 10 años. Sí, fue como en el 2016 más o menos, ¿no? Pues sí, ya sus 8 años. Ajá, 8 años. 2016, 2015 cuando hicieron ese proyecto. Sí. Lo terminaron por ahí del 2017. Claro. Que fue cuando nosotros volteamos a ver Tulum. Ajá. Llegamos y me tocó ver La Veleta. No o sea, manches. como abrían las calles así con el tractor. Y veías cómo me tocó a mí ver los precios de La Veleta en $20 No, man. el metro cuadrado. Y cada semana era de que 25, 30, 40. Por ejemplo, ahorita está en $200. Pregunta. Tú viste, mucha gente nos pregunta, es que esto es terracería, o sea, Ajá. aquí esto es jungla, esto no se va a desarrollar. ¿A ti qué te dio? O sea, ¿por qué si tú... Yo creo que es un poco también del conocimiento de universidad, de lo que tú has hecho como desarrollador, Claro. pero ¿cómo dijiste, aquí se va, porque aquí voy a buscar, aquí voy a empezar a hacerlo? ¿Qué te llamó la atención o qué dijiste, sí lo hago? Claro. Pues mira, antes que nada el precio. Por ejemplo, tío, estaban en $20 Ok. los terrenos en ese entonces. Y el proyecto exitoso, antes en La Veleta no había ningún proyecto de hectárea. No. Los proyectos que habían eran proyectos chiquitos, proyectos claro. de, no sé, una torrejita de departamentos de 10 departamentos, 12. Central Park fue el primer proyecto que hace 1 hectárea.
y lo vendieron todo en 2 meses. Wow. O sea, ¡pum! Oye, y la diferencia, lo más importante era que el precio de venta al que vendían, comparado con el de Azamá, viendo por metro cuadrado, en el de Azamá estaban vendiendo, ponle en $3,800, $3,700, ya que estaban vendiendo en $3,200, $3,300. Prácticamente casi igual el mismo precio de venta, sí, pero en el de Azamá te costaba $400 el metro, y acá te está costando 20. Y esa fue el auge de la veleta. Porque los tres estaban muy bajos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, a mí me cuesta $20, acá en el de Azamá te cuesta 400, pero al final el precio de venta es el mismo, pues todo el mundo se empieza a enfocar en la veleta. Entonces nosotros empezamos a ver cómo van subiendo los precios, cómo van sacando nuevos desarrollos. Estuvimos cazando allí una oportunidad, se nos cayó, claro, no logramos agarrarla. Después, bueno, viendo todo ese rollo, dijimos, oye, se me hace que no vamos a agarrar el punto adecuado de la veleta. Claro. Entonces dijimos, vámonos mejor enfocarnos en un proyecto en casas. Vimos que ya había mucho, ya estaban todos enfocados en departamentos. Y nadie en casas. Sí, es lo que se está pasando. Fue que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Para no tener esa competencia de departamentos, vamos a enfocarnos en casas. Y así fue como llegamos a Tulum, al proyecto de Maki. Proyecto Maki que hasta donde yo tengo conocimiento está totalmente vendido. Sí, ya, vendido 100%. ¿A qué se debe ese éxito de Maki? Que no había casas. No había nadie haciendo eso. Porque son, digo, hablando ya en tema de valores inmobiliarios, Maki es un producto de alta gama con valores... yo diría un nivel medio. O sea, son acabados, piso de concreto pulido. Es lo necesario que ocupas para un mercado tanto local como Airbnb. No tenemos nada de lujos de mármol, granito, ¿sabes? Acabados de concreto pulido, la cocina es de concreto pulido. Y tú, porque Maki está en una zona que no está cercano. Exacto. La gente dice, quiero la playa, quiero estar cerca de la playa. Maki no está allá y es un producto que está totalmente vendido. Exacto. ¿Cuál crees que sea la ventaja de esta zona donde está Maki? Fíjate que no es tanto la zona, sino Tulum. Nosotros empezamos a ver, bueno, oye, ¿cuál es la casa más cara que hay en Tulum? Y dirías, pues en el de Azamá. No, está en la veleta. Entonces empieza a ver, oye, ¿cuál es la casa que más se renta? ¿Cuál es la que genera más ingresos de todo Tulum? Y está en Aldea Azamá. No, está por el centro. Entonces empiezas a ver que Tulum es muy distinto. O sea, y te das cuenta, por ejemplo, nosotros vimos, hay un hotel, el Hotel Bardo. Hotel Bardo. Oye, tarifas altísimas, ocupación 90% siempre, y está metido en el pueblo, en un lugar súper random. Hasta allá, en la jungla, sí, metido. Entonces empezamos a ver eso y vemos que Tulum no es como cualquier otra ciudad, es muy diferente. Y vimos que, por ejemplo, te pongo el escenario. Tú compras una casa de 3 habitaciones, con rooftop, con alberca, jardín privado, en un fraccionamiento con caseta de seguridad. Y esa casa te cuesta lo mismo que un departamento en la veleta de 2 recámaras, con calles de terracería, que no tienes ni agua ni drenaje. ¿Por cuál te vas? Y estás a 1 kilómetro de distancia de la veleta. Claro. Eso fue nuestro valor agregado. Entonces, si la gente volteara a ver, porque ahorita, por ejemplo, es una realidad, y nosotros lo platicamos también en el canal, llegará en su momento, ¿no? La parte del drenaje, todos estos servicios, pero en ese momento ha habido como ahí hay un gap, un espacio que no se ha hecho. Si la gente no le alcanzara para un proyecto, ¿en cuánto iniciaban las casas de Maki? Maki empezamos en $220,000. Hay muchos inversionistas que buscan de nuestro canal $120,000, $130,000. Ahí, ¿cuál sería tu consejo? Busca un departamento con estas características o mejor aguántate y buscamos una casa en su momento. ¿Tú qué les recomendarías como tema de desarrollador? Con ese presupuesto. Con ese presupuesto, digo, hay, en nuestro caso, 200 a 250 sí existen, pero no son muchos. La mayoría es lo que buscan 130, 140 y quieren algo relativamente bueno que te genere un buen retorno de inversión. Pero ahí, como tú me comentas, si te esperas un poco más, puedes tener una casa. Pero dices que yo ya lo tengo, no quiero perderme la oportunidad de tener algo en Tulum. Claro. Pues mira, Maki son casas grandes. Puedes encontrar casas más chicas también. O sea, sí puedes llegar a encontrar casas de 150, 180. Un poco más chicas. Entonces sería la parte de... Sí, digo, yo me voy más por casas. Ahorita, porque conozco lo que está pasando en el mercado. Vienen grupos más grandes que buscan casas. Conociendo eso, yo me iría más por
por casa, ¿no? Por el tema de casa. Ajá. De hecho, sí, hay una, no sé si la conoces, AirDNA, la plataforma que tiene la base de datos de Airbnb y todo ese rollo. Claro. Hay una demanda alta de estudios y departamentos que en ese momento en Tulum existen demasiados proyectos. Claro. Nosotros lo que les hemos sugerido también, tú dime si también es parte de lo que podría ser opción, crear algo con concepto, o sea, tener un proyecto, en este caso, al final, en la parte 2 de este video vamos a hablar de este proyecto que Andrés también tiene, que está espectacular, pero es tener algo que no solamente sea pues un departamento, que tengas algo más, que tenga amenidades, que tenga concepto. Claro. ¿Tú apoyas eso? Sí, porque el diseño, pues entonces, si todo es igual, lo primero que vas a voltear a ver es lo que ves diferente, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cuáles serían como los valores agregados que podrían darse a estos nuevos proyectos desde tu experiencia? Que puedan funcionar y que algún cliente diga, ok, estoy buscando lo mejor. Claro. Para todo, no quiero una casa, quiero un departamento, pero que tenga estas amenidades. ¿Cuáles serían como amenidades que tú les recomendarías y que la gente cuando vino a hospedarse está buscando? Oye, tiene áreas verdes, por ejemplo, es una de las amenidades que nosotros platicamos. Claro. Fíjate que, mira, suena súper random, pero tú ves en AirDNA y te marca las amenidades, que es lo que más buscan. La primera, obviamente, es la alberca. Ok. Privada. Privada, sí. Okay. O alberca, que tenga alberca. Sí. Si tú vienes de fuera y te vas a quedar en la playa, pues mínimo quieres que tenga alberca, ¿no? Claro. No te vas a quedar en un lugar donde no hay alberca. Exacto. Y una que me hizo sentido, que vi ahí, era internet. O sea, buscan que tenga internet rápido. Porque muchos vienen a hacer home office o nómada digital. Y a lo mejor si estás en un lugar donde no hay buena señal. Aquí en Tulum, tú conoces, hay lugares donde ni siquiera tiene señal de celular. El teléfono, hasta luego. Sí, el celular muy baja. Exactamente. Okay. Entonces digo, esa es otra. Una zona donde tenga señal, puedas trabajar, tengas buen internet. Y cuestión de diseño, pues concepto, Tulum es un concepto, ¿no? La gente tiene un concepto de Tulum por lo que ve en Instagram, lo que le sale en TikTok. Y cuando vienen a Tulum, pues vienen con esa mentalidad de esa experiencia, de quedarse en algo, en ese concepto de Tulum, que es vivir la experiencia completa, que ¿no? Es mucha naturaleza, madera. Claro, Boho chic es como el concepto que tiene Tulum. ¿Tú cómo definirías, digo, el término boho chic? ¿Tú cómo, o sea, desde las palabras de Andrés, cómo sería un estilo boho chic? Pues sería hipster, con dinero. Hipster con dinero. Es que hay veces que pasó eso, me decían, es que en Tulum van puros hipsters, van puros hippies. Pero creo que ha habido una evolución en el tema o en la ciudad de Tulum, que nosotros hemos visto que hay un poder adquisitivo muy grande, muy fuerte en Tulum, que dices, ¿cómo te gusta la terracería? ¿Cómo te gusta estar acá? Pero es que también vienen de ciudades en donde tienes pues todo, o sea, concreto, tienes torres de edificios, que no está mal, o sea, es una ciudad diferente, pero acá se desconectan completamente, ¿no? 100%. Eso le gusta a la veleta. Oye, ¿cómo ¿cómo van ahí en la teoría? Y los ves en las cuatis, así, pasando y les encanta. Bueno, entonces ahí también esa parte, como lo platicó Andrés, hay para todos, yo creo, y esa parte. Y lo que, solamente para cerrar como la zona, porque nos llama mucho la atención, la parte, se llama, o es la región 10, ¿dónde está Maki? Zona 10, región 11. Ok. Del otro lado, digamos, en el lado de la jungla. Exactamente, hacia arriba. Perfecto. Y esa zona, si alguien quisiera voltear a ver, ya existen diferentes proyectos. Hotel Bardot está en esa zona. Ahorita ya está La Savia, está Selva Norte, está Mari, Atún. En cuanto a los servicios básicos, drenaje, agua potable, ¿ya existen o están por llegar? Es una de las ventajas. Que toda esa zona está pavimentada, tienes iluminación municipal. Todos los servicios, por ejemplo, la electricidad va subterránea. Wow. Bueno, aquí, por ejemplo, tú ves aquí toda esta zona y van por arriba. Estamos ahorita en el mero centro de Tulum, donde está la avenida Cobá. Y sí es cables, digamos, por arriba de los edificios. Entonces sí hay ventajas de esta región que también podemos voltear a ver. ¿En este momento tienes algún proyecto en esa zona tú que se comercialice? Aparte de Maki, que está... Maki ya se vendió. Tenemos un proyecto de lotes, son 26 hectáreas. Estamos vendiendo lotes de 1.6 hectáreas hasta 3.2. Pensado para desarrolladores o pensado para gente que quiera hacer un fraccionamiento. Si a alguien le interesa, porque también tenemos desarrolladores o inversionistas que le interesen lotes en esa zona, que nos dejen los comentarios para platicarlo directamente con Andrés. Y igual podemos hacer a lo mejor un Zoom para platicar o explicar un poco más a detalle la región. Sí, claro. Listo.
última pregunta porque queremos pasar al tema Les voy a dar un adelanto, se llama Kiwik. Kiwik es el proyecto que vamos a hablar con Andrés, pero antes y para cerrar esta parte, ¿cuáles tú consideras que serían, pues no sé si llamarle errores o las áreas de oportunidad que tiene que ver un inversionista antes de voltear a ver Tulum? Lo que no debe hacer, o sea, no hagas esto, güey, revisa, a lo mejor nosotros sugerimos mucho que siempre vayan de la mano de un asesor inmobiliario, pero desde tu experiencia hay algo que tú les puedas decir, esto no lo hagas, güey, o sea, hazlo de esta manera. ¿En qué sentido, por ejemplo? Hay veces, por ejemplo, quieren, en el caso de, por ejemplo, tener un asesor inmobiliario, es como, no, me voy directo con desarrollador porque me va a dar un mejor precio. Ya. Esa es una de las, como, al final lo que nosotros buscamos es llevarte de la mano, Claro. para que puedas encontrar la mejor opción. Claro. ¿Tú tienes alguna de esas partes? Oye, no hagas esto. Sí, pues de entrada eso. Ok. Si tú vas y no conoces, pues imagínate que vas a ver miles de proyectos. Exacto. Y cuando tienes demasiadas opciones, te da parálisis, ¿no? No sabes decidir. Al final no decides. No decides. Entonces, si van con un asesor y tú le das tus requisitos, tus características de lo que estás buscando, Claro. y te dice, mira, en base a lo que estás buscando, estas 3 opciones son las que más te recomiendo. Y le ahorraste tener que analizar todas las opciones. Filtrarle todas las opciones, exactamente. Perfecto. Y también que pues conocen a los desarrolladores, conocen quiénes son nuevos, quiénes Claro. ya tienen rato en el mercado. Ok, perfecto. Y habría una... ¿Tú consideras que hay una sobreoferta de... sobreoferta inmobiliaria, no puedo decir sobreoferta de algo, pero sobreoferta inmobiliaria? Mucha gente dice, uy, no, no, ya hay muchas cosas en Tulum, pero pues es parte de un crecimiento de una ciudad. Exacto. ¿No? Yo lo he estado viendo, en AirDNA veo el revenue, Ajá. cuánto ingresa año con año AirDNA Ajá. de todos los proyectos. Claro. Y es de cuenta que va subiendo a 30% desde el 2017, 30%, y el 2018 otro 30%, 2019 otro 30%. Wow. En pandemia duplicó, o sea, nos fue súper bien en pandemia. Sí. Y ahorita ese crecimiento bajó. No sabemos por qué. Okay. Muchos creen que por lo mismo que dicen de que no, vamos a subieron bastante los precios de renta. Claro. La temporada alta. Y mucha gente que vino en pandemia y vieron también los precios a lo mejor muy elevados, volteó a ver otras zonas. Pero la verdad es que año con año, sí suben 30% los ingresos, pero a lo mejor hay 30 proyectos nuevos. Ya. 30%. Entonces va a hacer cuenta que así de la mano. Va de la mano. Ajá. Dependemos de que sigamos incrementando el turismo. Claro. Que llega a Tulum. Y pues bueno, viene el aeropuerto, viene el Tren Maya. Viene el aeropuerto. Me acaban de preguntar en el canal, digo, solamente tú vives en Tulum y no sé si tú tengas este dato. ¿Tú conoces cuál es como el punto donde estará el Tren Maya? El Tren Hasta Maya, donde sí. yo sé. La parada está aquí enfrente, ahí está ya desmontada. ¿En serio? Te vas aquí por Cobá, Ajá. que será unos 10 minutos, Ok. y va a estar ahí del lado derecho, la parada del Tren Maya. Va a estar muy cerquita aquí de esta ubicación, de hecho. Ah, y se puede como guardar la ubicación, ¿no? Sí, si tú vas ahí, vas a ver, ya está todo desmontado. ¿En serio? Ya están haciéndola. Ah. Ya está en construcción, ya puedes ver la obra. De hecho, entonces, ahorita vamos a hacer ahí una parada técnica en la parada de Tulum, porque acabo de ir a Mahahual y ya se ve como el trayecto que va como Ya. de la mano del lado de la carretera, van como Ok. perpendicular. Entonces, ahorita, para la gente que nos preguntó esa parte de dónde está la parada del Tren Maya, ya es un hecho, ya está pues desmontado. No, ya está en construcción. Ya está en construcción. Sí, ahorita vas a ver. Ya Andrés me lo acaba de rectificar. Perfecto. Entonces, ahora, ¿te parece si hablamos brevemente de lo que tú nos quieras platicar de tu proyecto que es Kiwik? ¿Te parece? Claro.
descuentos. Ok. Entonces, tú eres el dueño del cuarto de hotel, pero en sí no vas a llegar y no vas a decorar y meter tus cuadros. Es un cuarto de hotel. Ok. Si tú te quedas en el hotel, tienes un descuento por ser dueño del hotel, ser parte dueño del hotel. Pero es la habitación que esté disponible en la que te vas a quedar. Pregunta, pues a lo mejor es una pregunta que me la pueden hacer en el canal y a lo mejor la podemos responder ahorita. Es como, desde $90,000, ese es el valor final. O sea, si alguien quiere, oye, me interesa un departamento de Kiwik, tiene que poner $90,000. $90,000 y eso incluye todo. Ya nada más sería el tema de... esa es la otra pregunta, ¿te acuerdas? ¿Se va a escriturar? Sí, se escritura. Perfecto. Y es pues ahora sí, llave en mano, papel de baño, todo lo que se ocupa para operar el hotel. No, aparte, o sea, de verdad, ahorita vamos a hacer unas tomas de fuera. O sea, ahorita es el puro como terreno, pero la ubicación, también lo vamos a buscar en Google Maps, es súper, súper bueno. ¿Sí? O sea, aquí hay una afluencia turística, como decía Andrés, llegan los tours aquí, la gente se mueve, viene al supermercado, da vuelta a Cobá para zona hotelera, entonces... Exacto. Considero que el retorno y también el negocio puede ser muy atractivo. ¿Tú le verías, no sé, alguna desventaja ¿Al hotel? al proyecto, al hotel? Algo que digas, a lo mejor esto podría-". No, o sea, pues pensamos, tienes que enfocarte en un nicho. Ok. Nuestro nicho es el coworking o el que viene a Tulum. Aquí te vas para los tours, o sea, Claro, que son claro, de aquí no, te vas todo, para todo. todas partes. Y que también tienes alberca arriba, tienes gimnasio, bueno. tienes el cowork. Entonces alguien que sí viene a Tulum pero quieres trabajar, quieres Sí. estar en la cafetería, que va a estar muy chingona. Y aquí te vas a al Aquí centro, tienes para todas a los partes. taquitos y todo. Exactamente. Pues súper. Andrés, ¿algo que quieras agregar al video? ¿Algo que les quieras comentar a los inversionistas para terminar? Pues que inviertan. Muy bien dicho. El mejor día para invertir es ayer. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti. Y pues nada, si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse al canal para conocer más proyectos inmobiliarios. Y otra vez, Andrés, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos.